Vamos, pueden hacerlo mejor. Den un aplauso si están contentos de estar en la iglesia hoy. Bienvenidos a la semana número 3 de nuestra serie Las gemas no tan escondidas de Génesis. Si han sido parte de la primera semana, sabrán que en la primera semana, hace solo unas semanas, leímos todo el primer capítulo de Génesis, comenzando con las palabras en el principio, Dios, que son las 4 palabras más importantes en toda la Sagrada Escritura. Y les aseguraría que en toda la vida esas son las palabras más importantes. Luego, la semana pasada estuvimos en el capítulo 2 de Génesis, donde el énfasis está en los portadores de la imagen de Dios, ustedes y yo, en cómo fuimos creados por Dios para reflejar su imagen, su semejanza en la tierra. Cómo se nos dio libertad para gobernar, tener dominio sobre toda la tierra. Hoy, al pasar la página a Génesis capítulo 3, vamos a ver todo literalmente patas para arriba. Y esa libertad para gobernar correctamente y esa oportunidad de reflejar a Dios con justicia no dura mucho. En el capítulo 3 de Génesis, en un momento estamos viviendo en perfección y al momento siguiente hay caos y confusión. Un momento no hay pecado, al momento siguiente el pecado tiene rienda suelta para gobernar nuestras vidas. Muy rápidamente, un momento tenemos cuerpos perfectos, cuerpos perfectos. Tuvimos cuerpos perfectos en un momento y el siguiente momento, y perfecta salud. Al momento siguiente nuestros cuerpos comienzan a descomponerse con la vejez, las enfermedades y dolencias. Un momento estamos viviendo en perfecta paz, al momento siguiente hay un mundo lleno de ansiedad, preocupación, miedo y violencia. En un momento hay una comunión sin interrupción entre el hombre y Dios. Al momento siguiente, esa relación se rompe. En Génesis capítulo 3 tenemos la respuesta de dónde vino la enfermedad, de dónde vino la enfermedad, de dónde viene la ira, el odio y la violencia. En Génesis capítulo 3 tenemos la respuesta a por qué hay tanta injusticia en el mundo de hoy, por qué hoy todo está girando tan salvaje y rápidamente fuera de control. ¿Por qué las cosas no están bien en el mundo en este momento? ¿Por qué las cosas no están bien en nuestro corazón en este momento, en nuestras vidas en este momento? Pero también en el capítulo 3 de Génesis es donde se nos da la respuesta, ¿hay esperanza para nosotros todavía? Vamos, iglesia. ¿Hay esperanza para nosotros todavía? Y si todavía hay esperanza para nosotros, ¿de dónde viene nuestra esperanza? ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Quién es nuestra esperanza? ¿Y podremos volver alguna vez a ese lugar en el jardín? ¿Y alguna vez seremos restaurados de nuevo al plan original de Dios, su propósito, su deseo, su intento, su diseño? Entonces, de donde sea que se unan a nosotros hoy, en persona, en línea o por televisión, si se unen a nosotros desde una de las cientos de prisiones sintonizadas en todo el país en este momento, bienvenidos. Les damos la bienvenida. Y mientras les damos la bienvenida, podríamos darle la bienvenida al Señor Jesús juntos. Señor, te damos honor y alabanza. Te damos libertad para gobernar aquí y ahora. Nos hablarías a través de tu palabra. Nos darías ojos para ver y oídos para escuchar lo que tu Espíritu Santo quiere hablarle a tu iglesia hoy. En el nombre de Jesús. Todos dicen amén. Vamos, ¿podríamos honrar a Jesús una vez más hoy? Génesis capítulo 3. En la primera semana les presenté el tema general de las Escrituras. 4 palabras: creación, caída, redención y restauración. Verán que este tema se desarrollará a lo largo de las Escrituras, de principio a fin. Y donde estamos en esta serie hoy es en Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Se nos da la historia de la creación. Y quiero que noten cómo en el capítulo 2 de Génesis termina con estas 7 palabras. Pero ninguno de los dos sentía vergüenza. De hecho, quiero que lean esto en voz alta conmigo ahora mismo. ¿Están listos? Díganlo. Pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Es porque no había razón para avergonzarse. En el principio, Dios, así es como comienza la historia. Pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Y así es como termina la historia. Y no estoy hablando solo de la historia del capítulo 2 de Génesis. Estoy hablando de nosotros, que pertenecemos a Cristo desde la creación hasta la nueva creación. Apocalipsis 21, vamos iglesias, donde Jesús dice: He aquí yo hago nuevas todas las cosas, y no habrá vergüenza. Amén. Ven, el cielo es más que una esperanza. El cielo para los que están en Cristo es una promesa garantizada.
Pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Así termina Génesis 2. Así termina la historia para los que están en Cristo. La caída, como se registra en el capítulo 3 de Génesis, establece para nosotros un dilema terrible por el cual el resto de las Escrituras fue escrita para resolver. Y ahí es donde estamos retomando hoy. Y les diría que, aparte del capítulo 1 de Génesis, esas palabras en el principio Dios, no hay otro capítulo más importante en toda la palabra que este capítulo. En el capítulo 3 de Génesis, donde se nos da la clave de la vida, el pedazo de información más importante jamás transmitida a la humanidad. Y si deciden ignorar este capítulo, su comprensión de la humanidad nunca será completa. Su comprensión del mundo nunca será correcta. Su habilidad para darle sentido a la vida será una tontería. No pueden darle sentido a la vida sin el capítulo 3 de Génesis. Si ignoran el capítulo 3 de Génesis, su esperanza para el futuro no es más que sueños en el aire, alejados del capítulo 3 de Génesis. Ahora, este es el momento donde se registra el momento de la rebelión del hombre contra Dios. El que fue hecho para reflejar a Dios correctamente, en cambio elige rebelarse contra la autoridad de Dios. Y si hay una mejor definición para el pecado, no sé cuál sería más que esta. El pecado es simplemente elegir rebelarse contra la autoridad de Dios. El pecado es elegir cualquier cosa menos a Dios, y hay consecuencias por el pecado. Pero lo que me encanta de este capítulo es que no solo es nuestra rebelión lo que se registra en este capítulo, también dentro de este mismo capítulo está la promesa de alguien que un día vendrá a redimir y a restaurar a la humanidad caída de regreso a Dios. En este primer capítulo está la promesa de uno que vendrá a deshacer el impacto corrupto del pecado y a restaurar nuestra inocencia. Y me encanta que Dios no tarda en presentarnos este remedio. De hecho, tan pronto como se introduce el pecado a nuestra historia, el remedio del pecado o para el pecado es presentado. ¿Pero no es así, Dios? Que en el momento de nuestra mayor necesidad y en medio de nuestra caída y en la profundidad de nuestra depravación más abominable, Jesús está listo no para condenarnos por nuestro pecado, sino para ofrecernos un salvavidas para salir de nuestro pecado. ¿Acaso no es así, Dios? El darnos esperanza para nuestro futuro en medio de nuestra caída depravada. Esta es la historia del capítulo 3 de Génesis, posiblemente el capítulo más importante de toda la Biblia. Y lo que quiero hacer hoy es hacer dos preguntas. ¿Qué pasó? Veamos lo que pasó. Luego quiero hacer la pregunta ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos con lo que ahora sabemos del capítulo 3 de Génesis? Leamos los primeros 7 versículos. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al árbol que está en el medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario, morirán. Pero la mujer le dijo a la serpiente, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto, y era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó del fruto y lo comió, y luego le dio a su esposo, y él también comió. ¿Dónde estaba Adán? Solo quiero señalar eso. Nos encanta culpar a Eva. Él estaba justo allí. Él también lo comió. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Entonces, ¿qué pasó? Porque en un momento están viviendo sin vergüenza y al momento siguiente están cosiendo hojas de higuera para ocultar su vergüenza. En un momento están viviendo en la perfección del plan de Dios, la promesa de Dios. No hay enfermedad, no hay dolencias, ellos nunca han tenido un mal sueño, nunca han tenido motivos para sentir miedo, nunca han conocido la ansiedad o la preocupación, nunca han tenido una disputa matrimonial, no hay ira. Y todo eso, de repente, se tira por la ventana por solo una pieza de fruta prohibida. ¿Qué es esto? ¿Puedo tener un amén? ¿Qué es esto? ¿Cómo es posible que cambien todo lo que Dios les ha dado por un bocado
de una fruta prohibida. Y somos tan rápidos para señalar con el dedo, pero permítanme señalarles que esta historia de Adán y Eva es tal cual nuestra historia, y nosotros hacemos este mismo intercambio todo el tiempo. Todo por un pedazo de fruta prohibida. ¿Cuántos matrimonios se han arruinado por un bocado? ¿Cuántas reputaciones han sido destruidas por una probada? ¿Cuántas familias se han roto innecesariamente por un toque? ¿Cuántos futuros prometedores se han intercambiado permanentemente por el dolor duradero del arrepentimiento y el remordimiento? Porque pensamos que sabemos más que Dios. Y muy a menudo esas reglas simplemente no se aplican a nosotros y pensamos que vale la pena arriesgar todo lo que Dios nos ha dado por una simple probada de fruta prohibida. Todavía estamos viviendo en el capítulo 3 de Génesis hoy. Y por mucho que tengamos desprecio por Adán y Eva, ellos no son más que un reflejo de ustedes y de mí. Y todo lo que realmente han hecho es mostrarnos lo que habríamos hecho nosotros si hubiéramos tenido la misma oportunidad que ellos tuvieron. Entonces analicemos esta terrible decisión y entendamos cómo hay un patrón bastante predecible cuando se trata del pecado. Un patrón que en Santiago capítulo 1, versículos 14 al 16, habla directamente de esto y dice, todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz a la muerte. No se engañen. Hay un patrón para pecar. Es un patrón muy predecible y voy a hacer algo que casi nunca he hecho antes. Voy a darles las 5 primeras respuestas ahora mismo en orden. Rápido. Vamos, iglesia. Espero que estén listos. Empiecen a hacer clic a esos bolígrafos. Este es el patrón del pecado. Comienza con la duda que lleva al engaño, que aviva las llamas del deseo, que incita a una decisión de la que se arrepentirán y que les llevará a la muerte. Vamos, esas son las 5 respuestas más rápidas que hemos hecho en la historia de nuestra iglesia. La duda que lleva al engaño, que aviva las llamas del deseo, que te impulsarán a la decisión final, que los llevará a la muerte. Este es el patrón del pecado. Así que analicemos esto. Y veamos cómo se desarrolla este patrón en el capítulo 3 de Génesis, comenzando con la duda. Génesis 3, versículo 1. La serpiente le dijo a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo? Ahora, uno de los problemas de este capítulo es que nos resulta difícil imaginar a alguien, y mucho menos a una mujer, siendo tentada por una serpiente que se arrastra, ¿verdad? Vamos, ¿cómo es que una serpiente va a convencer a alguien de hacer algo? Pero nosotros solo vemos a la serpiente en su forma después de la caída. Realmente no sabemos cómo era la serpiente antes de la caída. Después de la caída la serpiente es maldita, pero antes de la caída, la palabra en hebreos para astuto también significa el que brilla. Hay razones para creer que la serpiente podría haber sido una de las criaturas más hermosas de toda la creación. Y tiene sentido, ¿verdad? Porque Satanás, antes de su caída del cielo, era el líder de adoración más hermoso del cielo. Y es poco probable que haya perdido su gusto por la ostentación y el glamour. Es por eso que en 2 Corintios 11 nos dice que Satanás se disfraza de ángel de luz. Le encanta vestirse y verse bonito. Le encanta vestirse de tal manera, no para parecerse a Dios, sino para parecer que Él es Dios. Entonces, en cualquier forma, la serpiente se acerca a esta mujer y lo que sabemos es que la mujer no tenía miedo a la serpiente. Ella está involucrada en una conversación como cualquier otro día. Y lo que la serpiente hace con Eva es lo que hace con nosotros todos los días. Logra que Eva cuestione la palabra. ¿Es verdad que Dios les dijo? Martín Lutero dijo de Satanás, ningún hombre es capaz de burlar al diablo. Ha estado en esto durante miles de años, conoce todos los trucos del libro. No intenten burlarse de él por su propia cuenta, no van a ganar. Ahora sabemos que tenemos autoridad sobre Satanás por el poder del Espíritu de Dios, pero quiero que noten que en este momento Eva no está confiando en la autoridad que Dios les dio. Se está apoyando en su propia intuición personal.
Y nuestra intuición personal no es rival para un enemigo tan astuto como este. U otra pregunta podría ser esta. En primer lugar, ¿por qué Dios habría permitido que esta conversación se realizara? O ¿por qué Dios le daría a Satanás acceso al jardín? Y mi mejor respuesta es que realmente no lo sé. Aparte de especular que el deseo de Dios de tener una relación con ustedes y conmigo, que es muy diferente a la relación que tiene con el resto de la creación, no una relación forzada, sino una relación elegida. No se puede tener una relación elegida si no es con una elección. ¿No se alegran que la gravedad no puede despertar un día y decidir no ser gravedad, aunque sea por un momento? ¿No se alegran de que el sol no tenga la decisión de no brillar? La luna no puede tomar la decisión de no orbitar. La lluvia no puede decidir un día simplemente no voy a caer. ¿No se alegran de que los océanos están llenos de vida porque fueron creados para eso? Vamos, iglesia, y el viento se mueve hacia donde Él dice que se mueva, porque el viento fue hecho para obedecer a Dios y seguir sus mandatos. Toda la creación obedece a Dios porque fue hecha para eso. A nosotros se nos dio a elegir. Eso significa que la relación que Dios tiene con ustedes y conmigo es diferente de la relación que tiene con todo lo demás que fue creado por Él. Es más profundo, es más significativo. No somos robots. Tenemos libre albedrío para elegir a Dios o no elegir a Dios. Y lo que más complace a Dios es cuando caminamos con Él, porque elegimos caminar con Él, porque queremos caminar con Él. Cuando lo servimos, porque hemos elegido servirle, hemos elegido confiar en Él, cuando lo adoramos porque en nuestro corazón y en nuestra mente hemos determinado que solo Él es digno de nuestra alabanza y nuestra adoración. Él ama esos momentos en los que su gente elige acercarse a Él. Si nunca se nos hubiera dado elegir en el jardín, si el hombre nunca hubiera sido tentado a rebelarse contra Dios, ¿de qué serviría realmente nuestra obediencia? Si no es más que una obediencia fabricada con cables. Dios nos dio una opción. Ahora la respuesta de Eva es interesante cuando se le pregunta, ¿Dios realmente dijo? Y es bastante sutil, pero ella hace dos cosas. En este momento, en su respuesta, ella agrega a la instrucción de Dios y resta valor a la promesa de Dios. Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Ella ya está disminuyendo la promesa. Porque si comparan a Génesis capítulo 2, versículo 16, esto es lo que Dios realmente dijo. Son libres de comer de todos los árboles del jardín. Ella ha dejado fuera la parte de son libres, y yo creo que eso es un gran problema. No sé ustedes, pero si empiezan a sacar palabras de la boca de Dios, no sé, eres libre, eso es lo primero que Dios quiere que ella sepa. Eres libre, pero ella ya olvidó lo primero. Y luego agrega algo, ella dice esto, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario, ustedes morirán. Lo cual es casi correcto, pero no es del todo correcto, Porque ella puso palabras en la boca de Dios, Dios no dijo, no debes tocarlo. Él no dijo, y no debes tocarlo. Ella está subestimando la promesa de Dios. Y está exagerando las restricciones de Dios, que no se establecieron para impedirle algo bueno, era para preservar su bondad, era para preservar su vida, era para protegerla, para cubrirla, para cuidarla. Y solo diría esto, iglesia, en el momento en que comenzamos a restarle valor a lo que Dios ha dicho, en el momento en el que comenzamos a restarle valor a lo que Dios ha dicho y comenzamos a poner palabras en la boca de Dios, lo que estamos haciendo es crear una imagen de Dios en nuestras propias mentes que no es Dios. Y estamos construyendo nuestra propia religión y esa religión les traicionará. Los traicionará. Así que ella comienza a dudar. ¿Dios realmente dijo? No estoy muy segura de lo que quiso decir. Tal vez lo que quiso decir fue esto. Y en sus dudas abre la puerta al engaño. Y aquí es donde ataca la serpiente. No es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien, cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios.
En ese momento de su confusa reiteración de la promesa de Dios, el diablo acaba de salir con una mentira descarada. No morirás. ¿Ves? Serás como Dios. Y él está tratando de evitar que seas como él. Y en medio de ese engaño se aviva la llama de su deseo de ser como Dios. De ser como Dios. Realmente no es diferente de lo que causó la caída del diablo. Quería ser como Dios. ¿Quién puede ser como Dios? ¿Quién como el Señor nuestro Dios? Que tiene su trono en las alturas y se digna contemplar los cielos y la tierra. No hay nadie como Él. Y sin embargo, en el momento en que pensamos que podemos ser como Él, no solo un reflejo de Él, sino como Él, y ese es el deseo que comienza a echar raíces. Cuidado, porque aquí viene una decisión con la que vivirán arrepentidos. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Quiero hacer una pausa aquí, y si tienen su Biblia abierta, me encantaría que escriban solo una pequeña nota en su Biblia o usen sus notas del mensaje. Estas son las 3 tentaciones que cada uno de nosotros debe aprender a vencer: las posesiones, el placer, el poder. Mi pastor solía decir esto: Chad, si vas a caer probablemente será por las chicas, gloria u oro. Si no, solo miren la historia y les dirá, ¿verdad? No es que las chicas sean malas, es solo que si comienzan a desear demasiadas a la vez, vamos, cualquier chica además de su esposa, ese es un mal día. No significa que tener poder o autoridad esté mal, pero cuando viven por el poder, cuando viven por la autoridad, ¿cuántos de ustedes han visto que el poder corrompe? Algunas personas realmente inteligentes y geniales que empiezan bien, no es que las posesiones son malas, pero cuando su amor por las posesiones, cuando su amor por el dinero supera el amor por Dios y comienzan a vivir para eso en lugar de vivir para Dios, aquí hay un problema. Posesiones, placer o poder, eso es lo que la mujer está viendo en este momento. Hay codicia en su corazón y lo más probable es que sea lo mismo para ustedes. Su caída probablemente será el resultado de una de estas 3 cosas: su deseo, su amor por las posesiones, su amor por el placer o su amor por el poder. Así que tomó de su fruto y comió, luego le dio a su esposo y también él comió. Ahora voy a hablarles a los hombres por un momento, porque en el libro de Romanos capítulo 5 está este pasaje y voy a leer solo las 3 primeras palabras ahora mismo y luego haremos una pausa, voy a dar algunos comentarios que cerrarán este pasaje, pero dice esto: cuando Adán pecó. Cuando Adán pecó. No voy a dejar que las mujeres queden libres aquí, solo digo, ¿por qué es Adán el que está siendo reprendido y no Eva? ¿Por qué el nombre de Adán está justo aquí en este versículo y no el nombre de Eva? Y lo primero que diría es porque Adán estaba con ella. Vamos, él estaba con ella. Él no estaba haciendo algo piadoso solo mientras su esposa elegía rebelarse contra Dios. Él estaba con ella. Pero creo que va incluso más allá de eso. Y yo diría que no hay nada menos parecido a Dios que un hombre débil y pasivo que vive sin una columna vertebral, sin una convicción real sobre la cual apoyarse, sin un deseo real de liderar y de proteger. Mientras que todo el mundo a su alrededor está hundido hasta el cuello en el pecado y el sufrimiento, él se queda de brazos cruzados. Y Dios no es nada como eso. Gracias a Dios, Dios no se limitó a quedarse de brazos cruzados mientras estábamos metidos hasta el cuello en pecado y en nuestro sufrimiento, sino que en cambio eligió adentrarse en el lío y en la inmundicia de nuestras vidas para poder sacarnos. Además de eso, Adán caminó con Dios antes de caminar con Eva. Él conoció a Dios antes de conocer a Eva. Él tuvo una relación con Dios antes de tener una relación con Eva. Y tan maravillosa y hermosa como debe haber sido, Eva no es un sustituto de Dios. Eva no es un sustituto. Me pregunto,
¿Qué podría haber pasado si los hombres no hubieran sido tan lamentablemente pasivos? Me imagino que podríamos haber obtenido 1 o 2 capítulos más, pero probablemente no mucho más que eso. Me pregunto cómo sería el mundo de hoy y cómo esta cultura de hoy podría verse un poco diferente si los hombres de hoy eligieran tomar el lugar para liderar con la convicción del Espíritu Santo y con la verdadera columna vertebral espiritual, ya que al diablo se le ha dado rienda suelta para hacer lo que quiera hacer en esta generación. Me pregunto cuántos hombres dirían, nosotros vamos a dejarle claro al diablo que hoy no mientras nosotros cuidamos, no en esta generación. No se te va a dar la última palabra, no tienes la última palabra. Vamos a ejercer la autoridad que se nos ha dado en Cristo y nos vamos a unir a esta batalla. La Biblia dice que cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios dijo que sucedería. El pecado siempre lleva a la muerte. Dios dijo, el día que de él comas, ciertamente morirás. La paga del pecado es la muerte, mas la vida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Me pregunto si, por un momento, Adán y Eva pensaron que Satanás tenía razón, porque dieron un mordisco y no cayeron muertos en el momento de su pecado, pero había mucho más sucediendo detrás de la escena de lo que jamás podrían haberse imaginado. Espiritualmente acababan de morir, físicamente comenzaron a morir, sus hijos morirían, uno de sus hijos Caín, no es solo una hermosa representación de Caín. Por celos, asesinó a su propio hermano. El asesinato se introduce a la primera familia. A causa del pecado, sus hijos morirán, sus nietos morirán, sus bisnietos morirán. Cada generación que sigue morirá. Comienzan a sentir que algo cambia y varía. Comienzan a sentir todo el peso de la vergüenza que han traído sobre sí mismos. Y entonces, ¿qué hacen? Juntan hojas de higuera y se hacen vestiduras. Y eso es lo mismo que hacemos. Nuestra respuesta más natural al pecado es que tratamos de cubrir nuestro pecado porque estamos avergonzados. Nadie quiere sentir vergüenza. Y por eso tratamos de cubrir nuestra vergüenza. Tratamos de limpiarnos. El hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Así que nuevamente vemos a Jesús presente en Génesis. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Y nuevamente, el patrón del pecado es siempre el mismo, nuestra respuesta es siempre la misma, hacemos exactamente lo que ellos hicieron, tratamos de esconder nuestro pecado porque tenemos miedo de cómo Dios nos maneje, de cómo nos trate la iglesia. Tenemos miedo, no queremos aparecer, empezamos a inventar toda clase de excusas. Tengo un nuevo trabajo, así que no voy a estar disponible para servir los domingos, pero la verdad es que han estado saliendo hasta tarde los sábados por la noche haciendo cosas que no deberían estar haciendo y no quieren que nadie se entere. No puedo llegar al grupo pequeño esta noche. Mi abuela, ¿qué pasó con la abuela? No sé, estaba pensando en ella. La verdad es que murió hace 13 años, pero yo realmente no quiero asistir al grupo pequeño porque temo que alguien pueda saber que soy como ellos. Él respondió, la mujer que me diste por compañera. Esto es profundo. Si quieren saber lo misericordioso que es Dios, aquí mismo debería darles todo lo que necesitan saber. Porque no solo está culpando a la mujer, está culpando a Dios. Tú la pusiste aquí conmigo, Dios. Me dio de ese fruto y yo lo comí. La mujer dijo, si él está señalando con el dedo, yo también voy a señalar. Fue la serpiente que me engañó y por eso me lo comí. Nosotros hacemos exactamente lo mismo, comparamos nuestro pecado con el de las otras personas. No me mires a mí, míralos a ellos, esa persona es mucho peor que yo. Está haciendo cosas mucho peores de las que yo jamás he hecho. Buscamos culpables, cualquier cosa, para desviar la atención de nosotros mismos.
No me mires a mí, míralos a ellos. No me hables a mí de esto, habla con alguien más. Quiero retroceder rápidamente porque nos salteamos un versículo, el versículo 9. Mientras Jesús caminaba en el jardín, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo: ¿En dónde estás? Iglesia, esto es fundamental para la fe cristiana. Esto es lo que distingue a la fe cristiana de todas las demás religiones del mundo. Porque nuestra fe no comienza en cómo encontramos a Dios. Nuestra fe comienza cuando Dios desciende a buscarlos a ustedes y a mí. Vamos, una gran diferencia. No se trata de cómo me reconcilié con Dios, sino de cómo Él me ha justificado por medio de Cristo. Jesús, en el momento que nos escondemos por el pecado, Él viene a buscarnos no para rechazarnos, no para condenarnos, sino para sanarnos, sino para restaurarnos, sino para perdonarnos de nuestros pecados. En el momento en que confesamos nuestro pecado, Él es fiel, Él es justo, dice: ¿dónde estás? ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? Y tengo la sensación de que ni siquiera tuvieron que darle una respuesta. Adán pensó: nadie me dijo que estaba desnudo, yo lo sé. Puedo sentir la vergüenza de mi pecado. La mujer, ella sabe que está llena de pecado. Nadie tiene que decírmelo, no necesito un versículo de la Biblia que me diga lo desastroso que estoy. Sé que soy una persona rota. Yo lo comí, dijo Adán. En caso de que no lo supieras, yo lo comí, dijo Eva. Dios el Señor dijo: entonces la serpiente, por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza. Aunque Cristo está presente con ellos ahora, Él tiene la forma de un hombre que camina en el jardín, pero no es de carne y hueso, todavía no. Todavía no. Cristo, el Hijo nacido de María y concebido del Espíritu Santo, Él está con ellos, pero ya está prometiendo el día en que se vestirá de carne y hueso. Te aplastaré la cabeza, y sí, tú me morderás el talón, en la cruz. Y estarás muy orgulloso de ti mismo, diablo. Pero recuerda, te voy a aplastar. No tienes la última palabra. Y me encanta que en Génesis capítulo 3, en el mismo momento en el que el pecado hace su entrada, la solución, que es Jesús, es prometida. Dios no los hace esperar. Dios no los hace sufrir. Están tratando de sentir: bueno, deberíamos sufrir, lo merecemos, ya saben. Algo de espacio, algo de tiempo fuera. No, Dios viene buscando, viene preguntando: ¿dónde estás? ¿Quién te lo dijo? Justo cuando el pecado fue introducido a la humanidad por el primer Adán, el segundo Adán, que es Jesús, es prometido. Él liberará al mundo de una vez y por todas de todo pecado. Me encanta cómo Dios responde a Adán y Eva. Él hace dos cosas en ese momento. Dios el Señor hizo ropa de pieles para cubrirlos. El primer sacrificio de sangre en las Escrituras está en el Génesis capítulo 3, donde Dios mata a un animal y toma la piel de ese animal y cubre su desnudez. Un acto de gracia. Luego Dios los destierra del jardín, lo que también es un increíble acto de gracia de parte de Dios. Verán, el Señor dijo: el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y el mal. No vaya a ser que extienda su mano y también tome del fruto del árbol de la vida, y lo coma y viva para siempre, en su pecado, y con toda la consecuencia del pecado. Entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén, y puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía para todos lados, para custodiar el camino que llevaba al árbol de la vida. Miren, no confundan el corazón de Dios en este momento.
El Señor, Dios, los desterró del jardín no para alejarlos del árbol de la vida eterna, sino para proteger su camino al árbol de la vida. Está protegiendo su camino a la vida eterna, no dejándolos estar atados para siempre en su pecado, no dejándolos ser esclavos para siempre de su pecado, sino que está abriendo camino a una vida de libertad, de plenitud en Cristo. Esto es lo que el resto de la Biblia trata de explicar. Dios literalmente haciendo espacio, creando espacio para que su plan redentor en Cristo se cumpla, asegurando el camino a la vida eterna. Podrían decir, bueno, ¿cuál es el camino? Jesús lo dijo en Juan 14, Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie llega al Padre del cielo sino por mí. Jesús, que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hechos justicia de Dios. Jesús, quien murió en la cruz como pecador, porque Él eligió hacerlo, para pagar el precio del pecado que no podríamos pagar. Y así como ese primer sacrificio de sangre en Génesis 3 cubrió el pecado y la vergüenza de Adán, y el pecado y la vergüenza de Eva en ese momento, así también la sangre de Jesús en la cruz cubre nuestro pecado y vergüenza para siempre. Vamos, iglesia. ¿Y ahora qué? Eso fue lo que pasó. ¿Ahora qué? Bueno, el perdón es una promesa. El cielo es una promesa para todos los que ponen su fe, esperanza y confianza en Jesús. Y así como Adán y Eva confesaron, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos perdonará y nos limpiará de toda la maldad. Si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, seremos salvos. ¿Por qué? Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Por la promesa que Dios nos ha hecho, por lo bueno que Dios es realmente. Porque Dios está lleno de misericordia, gracia y compasión. ¿Qué logró la caída? La caída nos hizo más bajos que el polvo de la tierra. Eso es lo que logró la caída. Nuestro pecado nos hace inferiores al polvo de la tierra. Se los demostraré. Segunda de Samuel capítulo 6. David y sus hombres están trasladando el arca de la alianza desde el territorio filisteo de regreso a Jerusalén. Y mientras mueven el arca de la alianza, donde la presencia de Dios ha elegido morar, el arca comienza a volcarse y un hombre llamado Uzá piensa, voy a hacerle un favor a Dios aquí. Y entonces extiende la mano para tocar el arca, para enderezar el arca, y en el momento que la toca, Dios lo golpea y cae muerto. E incluso David está enojado con esto y piensa, vamos Dios, solo estaba tratando de ayudarte. Pero aparentemente hubiera sido mejor que el arca de la alianza tocara la tierra que el arca de la alianza toque a un hombre pecador, porque donde la santidad de la presencia de Dios mora, no hay lugar para el pecado. La caída nos hizo más bajos que la tierra. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Se hizo tierra. Se vistió de carne y sangre. Él tomó nuestro pecado sobre sí mismo y abrió un camino para que no seamos tan bajos como el barro, sino que seamos justos con Dios. Y algunos de ustedes, así es como se sienten en este momento, más bajo que la suciedad. He pecado tanto, he hecho mucho mal, mi mente está sucia, mi corazón es una absoluta basura. Pero cuando Dios mira, ve a una persona creada para reflejar su imagen, su semejanza. Él ve una oportunidad para el perdón, la misericordia, la gracia, la paz, la esperanza y el amor. Él ve un propósito que Él
predestinó para ustedes antes de que tomaran su primer aliento en la tierra. Y en el momento en que ustedes, que ahora se sienten inferiores a la suciedad, en el momento en el que confiesan su pecado, Él es fiel y justo y los perdonará. Él los perdonará. Así que voy a pedirles que hagan dos cosas conmigo ahora mismo. Cuando entraron por las puertas deberían haber recibido los elementos para la comunión. Voy a pedirles que tomen el trozo de pan de la parte superior de esa copa y lo sostengan en sus manos. Si han sido perdonados, este es un momento mientras oramos para que simplemente le agradezcan por su salvación, por la promesa del cielo. Si no han sido perdonados, pero quieren ser perdonados, ahora es el momento de que pongan su fe y confianza en Jesús. Cuando Él tomó el pan y tomó la copa con sus discípulos, en el aposento alto dijo: cada vez que hagan esto, de ahora en adelante, lo harán en memoria mía. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Entonces, con este pan en la mano, orarían conmigo y dirían: Jesús, te necesito. Confío en ti como Señor y Salvador de mi vida. Perdóname de mi pecado, límpiame por completo. En el nombre de Jesús. ¿Comerían el pan ahora mismo? Digan: gracias, Jesús. Y con la copa en mano podrían sostener esa copa y decir: Jesús, esta copa representa tu sangre, que fue derramada por mí. Sangre que cubre todo mi pecado. Al igual que ese primer sacrificio en el jardín. Así que elegiste sacrificarte por mí. Pero Dios, mi fe también dice esto, que no te quedaste muerto. Te levantaste de la tumba en 3 días después. Estás vivo para siempre. Y por eso no solo te pido que perdones mi pecado, sino también que me llenes de tu Espíritu Santo. Me resucitarías de la muerte a la vida eterna. En el nombre de Jesús. Y todos dicen: amén. Todos beban la copa. Háganle saber al diablo que hoy no. Si acaban de hacer esa oración conmigo, el infierno acaba de perder a otro. Vamos, iglesia. El infierno acaba de perder a otro. Solo háganle saber al diablo que hoy no. Y si le hacen saber al diablo que hoy no, harían lo que sigue, que es mejor. Me dejarían saber que hoy tomaron esa decisión aquí. Así es como pueden informarme. Quiero saber quién tomó la decisión hoy. Entonces hay una tarjeta de conexión que se le entregó cuando atravesaron las puertas hoy. Y en estos próximos momentos, si pueden tomar esa tarjeta, primero y principal, si tomaron la decisión de seguir a Jesús, por favor díganos. Yo quiero saber quiénes son. Nuestro equipo quiere saber quiénes son para que podamos celebrar con ustedes esta semana. Si hay una necesidad para oración, quiero saber cuál es esa necesidad. Queremos saber para que podamos orar por ustedes esta semana. Si es la primera vez que se unen a nosotros en este momento y esta primera experiencia ahora está fresca en su mente, ¿por qué no nos dejan algunos comentarios? Cuéntenos lo que Dios acaba de hacer en su vida. Solo necesitan unos segundos para completar esa tarjeta. Pueden dejar la tarjeta en una de las canastas de ofrenda que pasarán en un momento, pero hasta entonces quiero que celebremos juntos cómo la generosidad de esta casa está marcando la diferencia más allá de estos muros. Entonces, ¿dirigirían su atención a la pantalla?